El 2026 inicia con impactantes noticias alrededor del mundo. La gente en Irán está cada vez más enojada y el régimen del ayatolá en riesgo de caer. En América, el dictador Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, es detenido en una operación sorpresa por Estados Unidos, al mismo tiempo que Donald Trump sugiere que va a combatir los cárteles del narcotráfico en México. ¿Cuál es el posible futuro para todos estos escenarios? En entrevista para Enlace Judío, el analista Esdras Shabot responde. Hola Esdras, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Gracias Nadia y gracias a Enlace Judío por esta plática. Esdras, estamos iniciando un 2026 sumamente movido, con muchas noticias de primera plana, la verdad. Así que vayamos por una de ellas, solamente una de ellas, no quiero decir la más importante, el tema de Irán. Por el momento parece que las cosas están sumamente agitadas en Irán, la gente está molesta y el régimen del ayatolá ¿está realmente en riesgo, Esdras? Esa es la pregunta. Mira, hay que entender primero y rápidamente que esto comienza, este proceso que estamos viviendo hoy tanto en Irán como en Venezuela, como en buena parte del mundo, China, inicia con un evento que parecería desconectado de todo ello, y es el ataque de Hamas en octubre del 23. ¿Por qué? Porque eso desató también, primero, la destrucción de Hamas, uno de los brazos del poder iraní, de Hezbollah, otro de los brazos del poder iraní, de Bashar Assad, otro brazo del propio régimen iraní, y luego el bombardeo de los Estados Unidos e Israel contra lo que serían instalaciones nucleares del propio Irán. El tema Venezuela, hay que recordar que Venezuela es la base político e incluso de acción, digamos, de terror, de acción terrorista de Irán en América Latina, tanto en temas de lavado de dinero y otros elementos. Cuando esto se conecta y uno dice, bueno, ya parece que el tema en Gaza y eso empieza a resolverse, veremos cómo, ya no hay guerra, los efectos comienzan a darse. Y en Irán, después de varias ocasiones en donde hubo revueltas, en 2023 hubo revuelta también, y fue sofocada, en este momento las condiciones económicas tan malas, por ausencia de recursos, por devaluación de la moneda, por inflación, por falta de mercancías, etcétera, termina generando un movimiento que se prende, y cuando se prende no lo pueden controlar en los primeros días, y esto termina generando un desencadenamiento de todas las fuerzas opositoras dentro de Irán. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues con dato último de fuentes independientes, hablan de millones de personas que están de alguna manera participando en estas manifestaciones masivas, que son masacrados por las propias guardias revolucionarias iraní. Irán tiene que salir como 10 días después a tratar de argumentar que al principio eran pacíficas, pero que después, este es el cuento iraní, después llegaron armados y empezaron a disparar contra las guardias iraníes para tratar de justificar la represión. Estados Unidos y Trump juegan en el caso iraní un papel doble. Uno es la amenaza militar, y bueno, lo vimos en Venezuela con esto, y al rato hablamos si quieres de Venezuela, pero lo que sí sucedió en Irán es que todas las fuerzas, llamémosle así, no ligadas al fundamentalismo islámico, a la identidad persa, volvieron a surgir. Hay que recordar que en 1979 el ayatolá Ali Khomeini, el ayatolá Khomeini, lo que hizo al derrocar al Shah de Irán, lo que hizo fue anular, desaparecer la identidad persa. Ya no eran persas como tales, ni con costumbres, ni la religión zoroastrista, etcétera, sino se introduce, por supuesto, un islam que está
ahí presente y se convierte en el modelo de control total y absoluto de toda la población. Hombres, mujeres, niños, todo absolutamente. Y en este momento el hijo del Shah Reza Pahlaví es el que aparece en pantalla diciendo es el momento del retorno, de la recuperación de la identidad persa. Es cierto, aquí hay una combinación de dos elementos por lo menos. Uno, la crisis económica y el tratar de enfrentarse a todo el mundo, financiar grupos terroristas, islámicos, etc. Y dos, sin duda alguna, el hecho de que exista una reacción muy importante de los grupos iraníes que quieren recuperar su identidad persa y ser más occidentales que lo que en su momento pues, fue incluso con el régimen del Shah, que también fue un régimen represor y que incluso su caída está vinculada pues a ciertas acciones del presidente norteamericano Carter en ese momento, cuando lo veían como incapaz de estar, de controlar, digamos, la zona como tal, y veían a Khomeini y su grupo como un grupo que podría enfrentarse fundamentalmente a la Unión Soviética, y por eso jugaron con eso y terminaron apoyándolo tanto, incluso Francia, que es donde estaba Khomeini refugiado. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, simple y sencillamente, pues la posibilidad de la intervención militar norteamericana sigue estando presente. Israel ha pedido que esta no se produzca, porque esto generaría, saben, un ataque de Irán hacia Israel, y Israel no está preparado después del desgaste de todos estos meses o 2 años para poder enfrentar. Así es, y yo sé que lo tuyo es más el análisis que el de estar adivinando el futuro, pero realmente estamos con muchas manifestaciones, con crisis económica tremenda, con enojo en las mujeres de que no quieren ya usar el velo. ¿Podría caer el régimen en este caos o son solamente manifestaciones? Otra vez, no lo sé, pero lo que se ve en este momento es que el gobierno de Trump, y esa es, digamos, otra línea que hay que entender, Trump lo que ha hecho en este inicio de año, y quizá desde, pues poco a poco desde el año pasado, es tirar el tablero de las relaciones internacionales. Lo que se construyó durante toda la época de lo que llamamos la globalización, la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, todo este entramado de relaciones, llegó este señor y dijo, aquí se acaba, y lo que funciona es la fuerza como elemento para definir. Y eso fue lo que pasó con Maduro en Venezuela, y es finalmente lo que también le está pasando en este momento a los iraníes, porque lo que quiere Trump es básicamente definir espacios para cada quien. O sea, señores, nada de relaciones diplomáticas, aquí hay un poder supremo que son los Estados Unidos, América es, como dicen para los americanos, al estilo de Doctrina Monroe, así que por favor todos fuera, y por favor Cuba, Colombia, Venezuela, etcétera, se empiezan a alinear, porque si no les va a pasar lo mismo que a Maduro. No quiere, por supuesto, generar un conflicto mucho mayor, pero si quiere fuera, tanto de Irán como de América en general, de toda la América, fuera en términos económicos y en términos ideológicos, por supuesto, a China, a Rusia como tales, y por supuesto desmontar el fundamentalismo islámico iraní que jugaba con los dos bloques y que de alguna manera significa una amenaza pues, para el mundo occidental. Sin duda, pues tendremos la mirada ahí porque muchas cosas pueden pasar, Esdra. Y ahora vámonos por favor a Venezuela, porque qué manera de empezar el año con esta captura, con la noticia de la captura de Maduro, que sorprende a todos, sí, asusta, pero para los venezolanos es un gran alivio también. Así que, ¿quién está por gobernar Venezuela a largo plazo? ¿Cuál es el futuro para este país? ¿Y realmente va a ser procesado, juzgado y quizá condenado Maduro en Estados Unidos? Probablemente Maduro sí vaya a quedarse ahí, ahora sí que en la prisión norteamericana de alta seguridad, muchos años al estilo Noriega en Panamá, pero
aquí hay que entender que lo que al principio creímos que era la caída o el secuestro o la extracción, como le llaman, de Maduro hacia los Estados Unidos, y que con ello el régimen chavista, llamémoslo así, se iba a desmoronar. No, esto no pasó. Esta extracción, este secuestro de Maduro, es algo que seguramente, y ahora lo podemos confirmar, tanto sus sucesores o su equipo de abajo, empezando por Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta, hoy presidenta en funciones, el mismo Diosdado Cabello, que es, digamos, que el jefe de la mafia y del tema de narcotráfico, etcétera, y pues todo lo que es el hermano Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, que controla el Congreso, llegaron a la conclusión de que pues Maduro no quería entender de qué se estaba hablando. Le habían ofrecido prácticamente lo mismo, es decir, te puedes quedar o te puedes ir a algún lado, nadie te va a tocar, nadie te va a hacer nada, pero tú tienes que alinearte a los Estados Unidos. Yo diría, no, bueno, pero si estos han estado despotricando durante años contra el imperio norteamericano y Maduro se burlaba de Trump, etcétera, y de repente encontramos con que este liderazgo se mantiene y dice, sí, vamos a generar un modelo de transición, quién sabe qué, a liberar presos políticos, algunos, pero lo que les queda claro, y por eso es que es muy decepcionante para muchos, es que aquí no hay un proceso de democratización. Si los señores Rodríguez y Diosdado Cabello incluso están dispuestos a sacrificar parte de su riqueza en términos del narcotráfico, y están dispuestos a cambiarle al tono, como ya lo hicieron, ahora ya hablan ya no es del imperio, sino de restablecer las relaciones y el comercio y vender petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese es un punto clave, y esa dictadura se puede sostener por un tiempo. No sabemos si finalmente María Corina Machado, que aunque fuera y hasta le regala su premio Nobel, la moneda, etcétera, pues Trump le dice muchas gracias, pero la oposición no tiene la capacidad para gobernar, en tanto el aparato militar venezolano sigue en pie, y para Trump esto le es funcional. Por eso es que hemos visto incluso políticos como Gustavo Petro, que también estaba con la bandera antiimperialista, de repente, después de ver Venezuela y de lo que le dice el propio Trump, le cambia de un día para otro el discurso y empieza a hablar de la colaboración norteamericana. El gobierno de Nicaragua, de Daniel Ortega, libera a presos políticos porque entiende que aquí ya no hay un juego de equilibrio de poderes, sino de uno solo que está dispuesto a imponer cualquier cosa. Y sí, en el fondo también hay un interés de orden económico. Petróleo, sí, por supuesto que el petróleo, pero el petróleo en función de proyectos a futuro. Energía es lo que está Estados Unidos tratando de alguna forma de evitar que caiga en manos de chinos, y se va a necesitar el tema de inteligencia artificial que requiere enormes cantidades de energía. O sea, la idea de Trump básicamente es ser ellos los que, como gobierno norteamericano, tengan la prioridad para decidir en el escenario internacional sobre todas las cosas. Por eso ese ego de Donald Trump diciendo, yo ya resolví este conflicto y este otro, y Rusia va a hacer lo que yo digo, etcétera, etcétera, está viendo hasta dónde, en términos de esta negociación, hasta dónde puede llegar a dominar dentro del panorama internacional. Ahora, el tema que más nos importa a los mexicanos son estas amenazas, declaraciones que ha hecho Donald Trump respecto a los cárteles mexicanos. ¿Haría una intervención en México también? ¿Cómo ha reaccionado Sheinbaum y cuál es tu opinión sobre esta reacción? Mira, es muy complicado enfrentarse obviamente a Donald Trump. O sea, el discurso de Claudia Sheinbaum ha sido el de un intento de conciliación.
ha aumentado, no estamos en los niveles que estábamos con López Obrador en términos de la ruptura con Estados Unidos. Lo que sucede es que lo que le puede parecer al gobierno de Sheinbaum como un mecanismo de negociación, para Trump no lo es. Para Trump es un mecanismo de intervención, y lo dice hace unos días. Aparece este documento que dice: ustedes no están haciendo suficiente, y que quede claro que así de a poquitos no nos interesa. Yo necesito que me entreguen primero a las cabezas del narcotráfico, tanto en términos de sus operadores como de sus protectores políticos. Lo dice abiertamente. ¿Quiénes son? No lo sé. Yo no quiero especular sobre cosas sobre las cuales no tenemos la información precisa. O la tenemos, pero no tenemos manera de comprobarla. Y lo que me queda claro en este momento es que si la política exterior mexicana sigue con el discurso de apoyo a Cuba, ya se quedó solo el gobierno mexicano con esto del apoyo a Cuba. Se quedó solo porque ya Colombia, la Venezuela, ellos dijeron: nosotros con Cuba no queremos absolutamente nada, o por lo menos ya no estamos dispuestos ni a surtirle petróleo ni a apoyarlo en términos diplomáticos. El gobierno mexicano tendrá que entender cuáles son estas señales que se mandan desde Washington y actuar en consecuencia, sabiendo que hay que sacrificar muchas cosas, ahora sí, para poder sobrevivir en términos prácticos, independientemente de la posición que uno tenga, de crítica o apoyo a lo que sea. Aquí lo que están cambiando son las reglas del juego internacional. Esdra, pareciera que de verdad esta entrevista es un confeti, pero es que son muchas cosas al mismo tiempo. Finalmente, ¿qué pasa en la Franja de Gaza? ¿Qué pasó y en qué podemos concluir la guerra entre Israel y Hamás? No hay un gobierno todavía, es tierra de nadie. ¿Cómo ves esta situación en el Medio Oriente? Mira, empieza a caminar durante los últimos días, cuando ya se habla de lo que sería la fase 2 del cese del fuego. Esto es el hecho de que empezaría, o que se forma, este Consejo de Administración. Trump lo ve todo como empresa, este Consejo de Administración que él preside, y en donde estarán allí representados varios países árabes y eventualmente la presencia de una fuerza multinacional fundamentalmente árabe para Gaza, lo que implicaría después para Israel la retirada hacia un punto, una zona de seguridad, digamos, todavía dentro del territorio de Gaza, y a partir de ahí el proceso de reconstrucción. Lo que pasa es que ningún país árabe está dispuesto a entrar a la Franja de Gaza si Hamas sigue armado. O sea, nosotros, dicen los árabes, no vamos a entrar a llegar a Gaza y a desarmar a Hamas y a que mueran nuestros soldados. Vamos a tratar de mantener la paz una vez que Hamas haya soltado y formar lo que llaman, y ahí están ahí ya en los nombres, un gobierno tecnocrático, o sea, un gobierno no de militantes ideológicos de la autoridad palestina, o sea, de Fatah o de Hamas, sino un grupo de gente que lo que tenga es, siendo confiable, vamos a ver a quién encuentran, siendo confiable, que administre la reconstrucción del lugar. Claro, obviamente en la lógica trumpista de que se trata de un negociotote muy, muy grande para muchos, como lo es cada una de las acciones que ha generado. Pero hoy para Israel lo importante en la Franja de Gaza, uno es obviamente contener, porque siguen armados y siguen amenazando a las tropas, etcétera, contener a Hamas y desarmarlo, y dos, recuperar a Ran Lili, al último cadáver, al último soldado israelí en este caso, que pues se encuentran sus restos en territorio de Gaza, y que parecería que pues nadie sabe bien a bien en dónde está, y que pues solamente una búsqueda muy profunda podría finalmente conseguir identificarlo y con ello retornarlo, pero que para el orgullo israelí y para la familia, por supuesto, de este soldado, es fundamental que pueda ser enterrado en la tierra de Israel.
Ok, pues ya lo veremos. Gracias, Esdra. Gracias por ayudarnos a entender tantos escenarios distintos, cada uno con sus diferentes factores. Y nos vemos pronto para darle seguimiento a cada uno de los temas que tocamos en esta entrevista. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti y a Enlace Judío, por supuesto. Hasta la próxima.